Felicito a Foro Republicano por esta iniciativa de exponer sobre grandes personajes de Chile. Hoy día me han pedido que hable sobre Bernardo Higgins. Eh, Creo que es muy importante porque esta iniciativa de Foro Republicano nos permite conocer un poco más de nuestra historia. Eh, Solo se puede amar aquello que se conoce. En consecuencia, es tan importante saber de nuestra historia y conocer cuál ha sido el legado que nosotros recibimos desde nuestros antepasados. Eh, la figura de Bernardo Higgins, curiosamente, se ha vuelto controversial en cierta medida, porque por muchos años fue considerado, sin duda, el protagonista de nuestra independencia y el padre de la patria. Sin embargo, en los últimos años ha habido una tendencia a desconocer o a cuestionar la figura de Bernardo Higgins. Probablemente eso se ha debido a una utilización política que se ha pretendido hacer de Higgins, y en esto entonces ha habido partidarios o detractores dependiendo de la posición política de cada cual. Eh, Primero, quiero reflejar un poco cuál era el Chile cuando nació Bernardo O'Higgins. O'Higgins nace en el año 1788. Ya llevábamos entonces 237 años de monarquía. Si consideramos como el nacimiento de Chile o de la nación chilena en 1541 con la fundación de Santiago, habíamos tenido más de 2 siglos de monarquía, y ese era el, el reflejo del gobierno de entonces. Los chilenos éramos profundamente monárquicos, los criollos, porque no nos llamábamos chilenos aún, en ese tiempo éramos simplemente españoles de América, y teníamos gran lealtad y gran respeto por los sucesivos reyes que nos habían tocado. Aquí en Chile había un verdadero culto al rey, se hacía un paseo del estandarte del rey, donde la multitud rendía homenaje al monarca, monarca que nunca veíamos, que estaba lejos, que estaba en la península, pero que sentíamos la íntima convicción de que él era nuestro rey. Eh, los defectos incluso del gobierno eran de alguna manera perdonados, y existía entonces un grito que era el grito de viva el rey, muera el mal gobierno. Es decir, el rey estaba por sobre las equivocaciones de los gobernantes. En consecuencia, las ideas republicanas o de independencia recién comienzan a nacer en los años 1800, al principio. Eh, Toda la niñez de O'Higgins, todo ese periodo, pervive esta idea fuertemente monárquica. Quiero que revisemos brevemente eh, la vida de O'Higgins, especialmente su niñez y juventud, porque creo que ella marca de manera importante la personalidad de Bernardo O'Higgins. Ustedes recordarán que O'Higgins eh, nace a partir de una relación de don Ambrosio O'Higgins, que era un gobernador, intendente de Concepción, un importante funcionario de la monarquía, que tuvo relaciones de amor con una jovencita en Chillán, donde era acogido cada vez que pasaba por Chillán. Ella fue Isabel Riquelme, que entonces tenía, según los biógrafos, entre 16 o 17 años, y don Ambrosio ya era un maduro señor que sobrepasaba los 40 y tantos. Eh, Como resultado de este amor sale este hijo natural, lo que naturalmente era sumamente criticado en esa época. El nacimiento de O'Higgins se produce prácticamente en el más absoluto ocultamiento. Y los primeros años no los vive en la casa de su madre, en Chillán, sino que en un fundo, el Palpal, a cargo de las hermanas Olates, unas amigas de la familia.
Ahí está alrededor de 4 años y luego Ambrosio Higgins, su padre, a quien nunca verá, se preocupa de darle una buena educación y lo envía a Talca en primer lugar, a la Talca, a la casa de don Juan Albano Pereira. Don Juan Albano era casado con una señora Bertolina de la Cruz. Ese apellido de la Cruz ya lo vamos a ver más adelante qué importancia tiene. Ahí pasa 4 años en esta familia donde es acogido, donde toma como hermanos a los hijos de este matrimonio Pereira de la Cruz, hasta que su padre nuevamente resuelve enviarlo a estudiar a Chillán, pero internado en un colegio franciscano en Chillán. Esto se produce más o menos mientras él tenía 9 y 11 años. Suponemos que habría tenido algunos contactos con su madre, pero no vive con su mamá, sino que internado en este colegio de franciscanos donde enseña las primeras letras y recibe una educación católica. Este era un colegio que además recibía a los hijos de los principales caciques. Por eso que O'Higgins, de manera notable, aprende a hablar mapudungún, la lengua de los araucanos, y es capaz de comunicarse con ellos. Transcurren estos años en Chillán hasta que es nuevamente enviado, pero ahora de manera sorpresiva, lo suben a un barco y teniendo apenas 11 años es trasladado a Lima. Entiendan ustedes la completa soledad en que se encontraba y en Lima es matriculado primero en un colegio, el Colegio del Príncipe, y luego en el Colegio Carolino, donde, especialmente en este último, asistía a gran parte de los hijos de la nobleza limeña. Transcurridos algunos años en el Perú, está alrededor de 3 o 4 años en el Perú, eh, el papá nuevamente resuelve, en bien de su mejor educación, enviarlo a España. Y llega a España, a la ciudad de Cádiz, a la casa de don Nicolás de la Cruz, el conde del Maule. Había obtenido este título, este talquino que se había vecindado en España y había hecho gran fortuna con el comercio. Don Nicolás de la Cruz, después de tenerlo algunos meses en su casa, resuelve que la mejor educación que puede tener un joven americano es en Inglaterra. Y entonces lo envía a Inglaterra, sin conocer el idioma inglés, naturalmente, y llega a un colegio católico en Richmond. Richmond hoy día es parte de Londres, pero en ese tiempo era una pequeña aldea situada en las cercanías de Londres. Ahí permanecerá por alrededor de 4 años, recibiendo la mejor educación posible que podía tener un niño. Aprende entonces latín, aprende francés, aprende geografía, conoce rudimentos de dibujo, que era muy importante en esa época ser un buen dibujante. Dense cuenta que no exigía la fotografía, entonces el dibujo era la mejor forma de expresarse de manera gráfica y también recibe algunas nociones de esgrima, que era la educación de un caballero de entonces. Sin embargo, este colegio donde estaba era financiado por su padre mediante unas remesas que mandaba a dos eh, eh, joyeros ingleses que estaban encargados de su manutención. Por distintas dificultades, al cuarto año se acaba el dinero y debe abandonar su colegio de Richmond, donde había hecho grandes avances de educación, ya dominaba perfectamente el inglés y muchas materias que lo hacían un joven muy aventajado. Pero al acabarse el dinero, tiene que irse a Londres y se le concede un pequeño monto de dinero para que tenga una pensión en Londres y es pensionista en Londres. En Londres permanece cerca de un año y lo más interesante de su permanencia en Londres es que toma contacto con Francisco de Miranda. ¿Quién era Miranda entonces? Era un general venezolano que había participado en las luchas de independencia, había participado incluso en las luchas
de Napoleón, y él concebía un claro sentimiento de independencia de América de la corona española. Así que la primera instrucción de independencia la recibe él directamente desde este personaje, que es un personaje fascinante, Francisco de Miranda. Después de este año que está en Londres, don Nicolás de la Cruz resuelve que deba volver otra vez a Cádiz, y le corta buena parte de la manutención, aparentemente porque se había sabido que estaba en contacto con Miranda, que era este insurgente, y la corona esto no lo podía aceptar. Recordemos que ya en ese entonces su padre había asumido como virrey del Perú, es decir, un funcionario de la más alta esfera de la monarquía en América. Era impresentable entonces que un hijo natural de el virrey del Perú, tuviera contacto con gente partidaria de la independencia americana. Durante todo este periodo, Bernardo Higgins se hace llamar Bernardo Riquelme, no ocupa el apellido de su padre. Eh, Desde Cádiz intenta volver a Chile. La primera vez aborda un buque, un convoy español, que es asaltado por un buques de guerra británicos, con lo cual tiene que volver a Cádiz, pierde gran parte de sus pertenencias. En Cádiz sufre una severa enfermedad, es decir, pasa los más grandes infortunios estando en España antes de volver a América. Después de recuperar su salud, logra volver a Cádiz, desde Cádiz a Chile, y llega a Valparaíso en 1802, cuando ya tenía 24 años. Es decir, había pasado 12 años de su vida en Europa. Poco antes de volver, se entera que su padre, el virrey de Perú, don Ambrosio Higgins, había muerto y que le había dejado una cuantiosa herencia. Al llegar a Chile, démonos cuenta que O'Higgins, de alguna manera, era un extranjero en su propia patria. Además, su propio aspecto, más bien anglosajón, pelirrojo, de ojos claros, lo hacía un chileno diferente. Y más aún, esta condición de hijo natural provocaba un cierto rechazo o burla de las élites locales. Le cuesta reclamar la herencia, pero finalmente consigue recibir la hacienda de las Canteras, cerca de Los Ángeles, una hacienda riquísima en cabezas de ganado y en caballos, con lo cual sacaban sus años de desdicha y pasa a tener una enorme fortuna. Por primera vez, además, logra ser vida de familia. Vida de familia con el reencuentro con su madre, con Isabel, y con una media hermana que es Rosa Rodríguez. Después se hace llamar ella en homenaje a su hermano Rosa O'Higgins. Esta vida familiar la logra tener más o menos por 10 años. Eh, Primera vez que logra tener el regazo de su madre y el cariño de su hermana. Se dedica a la agricultura con bastante éxito, pero siguen persistiendo en él estas ideas de emancipación de las cuales había tenido noción tan temprano en su encuentro con Miranda. Eh, a partir de esa fecha ya comienza a usar el apellido O'Higgins, siente que tiene derecho a usar el apellido Higgins, que por lo demás había sido el apellido con el cual había sido inscrito en su acta de bautismo. Bernardo Higgins eh, manifestó estas ideas de independencia y tuvo bastante connivencia con Martínez de Rosas, un chileno que había nacido en Mendoza y que había servido con su padre cuando había sido gobernador de Concepción y cuando había sido gobernador de Chile, su padre.
pero lo apoyaba en estas ideas de independencia de la corona española. En virtud a la posibilidad de tener que defender una eventual independencia, él con los inquilinos de la zona de La Laja forma un primer regimiento de caballería. Eh, y como Higgins no tenía ninguna instrucción militar porque no era un militar profesional, se hace asesorar por Juan Maquena. Juan Maquena era un militar de profesión, también de origen irlandés, que le da los primeros consejos militares y entre sus consejos le dice consígase a un buen sargento de granaderos para que le enseñe a usted a ser primero un buen combatiente. Usted ha llegado muy rápido a la cima de la escalera militar, pero tiene que aprender a ser un buen soldado primero. En consecuencia, se entrena como un soldado combatiente. Fíjense que esto es interesante porque se despierta en O'Higgins una verdadera vocación militar, la que asume con mucha fuerza y con mucho entereza. Em, Producida, vamos a examinar un poco de este O'Higgins militar. Eh, el 18 de septiembre de 1810 conocemos que se había formado una junta de gobierno en Chile, una junta de gobierno que se había formado solo en virtud a que el rey Fernando VII, nuestro rey, había sido cautivo y estaba preso por Napoleón. Al estar preso el rey, los criollos de América, de las distintas posesiones americanas, sintieron que tenían que autogobernarse, porque no habiendo rey, les cabía el autogobierno mientras el rey estuviera cautivo. En consecuencia, esta primera junta de gobierno, presidida por don Mateo de Toro y Zambrano, lo que primero hace es jurar lealtad al rey. Eh, Poco tiempo después, eh, a los 2 años de esta primera junta de gobierno, el virrey del Perú se da cuenta de estos afanes peligrosamente independentistas de la capitanía que existía en esta Capitanía General de Chile. Y manda una primera expedición para someter a estos chilenos levantiscos, llamémoslos así. Y llega entonces la primera expedición de Pareja. Después habrá dos expediciones más. Pero la expedición de Pareja marca el inicio de la guerra. En ese entonces yo no diría que es una guerra contra España, sino que lo que se produce realmente en Chile es una suerte de guerra civil. Así son los inicios. Toda la patria vieja es el desarrollo de una guerra civil donde se suceden los combates que ya conocemos. O'Higgins, sin ser un militar profesional, adquiere gran liderazgo por su valor. La élite chilena se dividen, algunos en condición de realistas, es decir, quieren mantener el statu quo, quieren mantener el orden de cosas que habían tenido durante 200 años, y un grupo que se hacen llamar los patriotas, que lo que quieren es un autogobierno. Ni siquiera mucha claridad todavía sobre un sentido de la república, pero sí de un sentido de independencia. Será todo el devenir de la patria vieja. Dense cuenta que Pareja desembarca para someter a los chilenos en 1813 y la Patria Vieja terminará el año 14 con la derrota de Rancagua. Durante todo ese periodo, O'Higgins demuestra su valor y sus condiciones militares. Lo demuestra en Cancha Rayada, donde resulta herido, pero antes en El Roble, donde emite su famoso grito, eh, vivir con honor o morir con gloria, el que sea valiente, que me siga, demuestra una enorme capacidad de liderazgo militar. Y esto lo hace ya tener una animosidad con José Miguel Carrera. José Miguel Carrera había sido quien había detentado el poder a raíz de un golpe de Estado, había cerrado el Congreso, donde O'Higgins había sido diputado, su carrera política comienza como diputado por Los Ángeles
y sufre severas decepciones del funcionamiento del Congreso y de la capacidad de los Carrera por asumir los tres hermanos el gobierno de Chile mediante una junta. Eh, Todo este periodo que llamamos la Patria Vieja eh, culmina, culmina desastrosamente en Rancagua. El desastre de Rancagua es fruto de un error táctico. Las fuerzas patriotas se encierran en la ciudad de Santiago, sufren el asedio de Osorio, que estuvo al mando del tercer desembarco que envía el virrey, y Osorio derrota a los patriotas en la plaza de Rancagua. O'Higgins logra romper el cerco de la plaza, logra salir y eh, parte hacia Santiago, donde se reúne con José Miguel Carrera. Ambos se reprochan a sí mismos las causas de la derrota en Rancagua. Carrera le reprocha haberse ido a encerrar a Rancagua, una falla táctica, pero ahí estaba también con Juan José Carrera, que fue el primero que llegó a Rancagua. Y O'Higgins le reprocha que nunca llegó el auxilio de la división que debía haber conducido José Miguel Carrera. Esto marca definitivamente la ruptura entre ambos próceres. Hasta el día de hoy en Chile tenemos un poco esta condición absurda de tener carrerinos y o'higginianos. Y digo absurda porque cada uno tiene efectivamente su mérito, ¿eh? Carrera es sin duda un personaje fundamental durante la Patria Vieja, pero su actuación en Chile termina en la Patria Vieja y ya algo veremos sobre su largo exilio en Argentina y un viaje que hace a Estados Unidos, Carrera. Pero estábamos en Rancagua. Terminado Rancagua con esta derrota, Carrera primero tiene la idea de seguir resistiendo y trasladarse a Coquimbo, pero Higgins le dice que esa solución no es de ninguna manera exitosa, no va a tener ningún éxito, y O'Higgins con un grupo de militares o con un grupo de eh, parte de la ciudadanía de Santiago, en un convoy con muchas dificultades, atraviesan la cordillera de los Andes. Imagínense lo que es este éxodo tristísimo, cruzando la cordillera de los Andes en octubre. Afortunadamente en octubre ya se derriten las nieves, pero cruzar la cordillera en esos años era realmente un sacrificio notable con este convoy. Carrera lo sigue. Al poco más atrás va Carrera con sus propios soldados y su propia gente partidaria de José Miguel Carrera. Aquí ocurre un hecho bien notable. Fíjese que en Mendoza había asumido solo hace un mes y medio antes el gobernador de Mendoza, que era un brigadier argentino, aún rioplatense, todavía no se llamaban argentinos, que había servido gran parte de su carrera militar y había iniciado su carrera militar en España. Pero estando en España, llegando a haber sido un teniente coronel del Ejército Real Español, él se bate en San Martín, se bate en varias batallas contra los franceses, pero decide regresar a Argentina y en Argentina es recibido primero con cierto escepticismo, ¿ah? Pero luego demuestra ser un militar profesional. Es enviado a Mendoza y ahí se da esta conjunción de astros o la divina providencia permite que se encuentren San Martín y O'Higgins. San Martín ya tenía una idea de que la única forma de derrotar el dominio español era a través de la derrota del poder español en Chile y luego en la misma alma del poder monárquico que se encontraba en Lima. Esa es lo que se llama el plan continental de José Miguel, de José de San Martín. Eh, Cuando llega Carrera a Mendoza, eh, tiene grandes desavenencias con San Martín
y San Martín no permite que permanezca en Mendoza y José Miguel Carrera sigue hacia Buenos Aires. Inmediatamente hay bastante afinidad entre San Martín y O'Higgins, una afinidad que termina siendo una tremenda amistad entre ambos próceres que se dan cuenta que juntos se necesitan para poder realizar este proyecto. Eh, durante los casi 2 años y medio que O'Higgins permanece en Mendoza, se comienza a formar en el campamento militar de Plumerillo, muy próximo a Mendoza, un ejército. Un ejército que tenía que ser un ejército formidable, porque era el ejército que debía volver a traspasar la cordillera para romper el dominio español en Chile. Después de Rancagua, eh, cuando Osorio, el vencedor español de Rancagua, entra a Santiago, las crónicas dicen que la ciudadanía de Santiago recibe a Osorio con aplausos y vítores. Dense cuenta ustedes que aún en Chile, en la mayoría de la población, no existía este afán de libertad. Y es natural, porque lo que había tan fuerte eran los 230 y tantos años de monarquía y de este respeto casi sacrosanto al rey. Eh, dense cuenta que el concepto de democracia o de república aún era muy extraño en Occidente. Eh, lo que teníamos fundamentalmente era los Estados Unidos, que había obtenido su independencia y había formado un Congreso. El otro caso, naturalmente mucho más antiguo, era el de la monarquía constitucional británica, que tenía un Congreso muy antiguo, la Confederación Helvética, pero en el resto de Europa existían aún las monarquías en consecuencia de esta concepción republicana era todavía una concepción bastante idealista. Por eso que la mayoría de la población chilena optaba por el status quo. La monarquía era lo que daba seguridad. Cualquier intento de dependencia era una aventura. Eh, Sin embargo, este grupo de las élites es la que persiste en esta idea de liberar a América de la corona española. Eh, Según varios cronistas y historiadores, especialmente Jaime Izaguirre, le parece que esta ruptura con la corona, finalmente en las posesiones americanas, fue causa de anarquía y de desorden. Ya veremos un poco de eso. Teníamos entonces el ejército, a este ejército formidable en Mendoza. Y este ejército, a principios del año 1817, grábense bien ese año, 1817, en una maniobra militar extraordinaria, logra que por 6 diferentes pasos a lo largo de la cordillera de los Andes, tan al norte como Copiapó y tan al sur como Curicó, se desplacen simultáneamente y llegan al territorio de Chile de manera sincronizada. Naturalmente los españoles ya sabían, gobernaba Chile Marcó del Pont, y ya sabía que se estaba organizando en Mendoza un gran ejército, pero lo que no sabía era por dónde iba a llegar ese ejército. En consecuencia, la labor de distracción que hizo San Martín fue genial, eso hay que reconocerle ese gran mérito a San Martín. Cuando traspasan los Andes, inmediatamente llegados al territorio chileno, se produce la gran batalla de Chacabuco, la primera batalla americana que logra una derrota definitiva, si no definitiva, una derrota importante a las fuerzas realistas. Eh, las fuerzas realistas, esto es una cosa anecdótica, estaban al mando de eh, don Rafael Maroto. ¿Por qué nombro a Maroto? Porque Maroto, después de ser derrotado en Chile y después de una serie de peripecias y aventuras en España, eh, 15 años después, nuestro adversario de Chacabuco vuelve a Chile a tomar posesión de la herencia que había dejado su mujer.
que es toda la hacienda de Concón, una hacienda riquísima. Eh, Rafael Maroto entonces es el que inaugura el apellido Maroto en Chile. Llama la atención esto porque quizás el único país de América donde un realista que había sido adversario vuelve a vivir en Chile, donde vive en Chile sus últimos 10 o 15 años, en la paz y sin que nadie lo molestara. Yo me atrevería a decir que Chile es uno de los países, eh, si no más hispanista, en el que menos se refleja esta odiosidad o este encono contra la corona, que es lo que uno escucha a menudo en el Perú y en México, por ejemplo. ¿Ah? En Chile, a pesar de las guerras que hubo de independencia, esta afinidad con España se mantiene especialmente durante los primeros años del Chile independiente. Esto se va a romper un poco con la guerra contra España, pero esto es parte de otro relato. Em, Chacabuco se obtiene la victoria, y una victoria notable en gran medida por la actuación de O'Higgins. O'Higgins, debo decirlo, es un militar de primera línea, de la verdadera primera línea, no de otra primera línea que conocimos hace unos 4 o 5 años atrás. ¿Por qué digo de primera línea? Porque él con su ejemplo, en lo más duro del combate, iba a resolver el tema y estaba en la primera línea. Así lo hizo en el Roble, así lo hizo en Chacabuco, y ya veremos otras actuaciones posteriores de O'Higgins. Se obtiene la victoria y esto fue el 12 de febrero del 17. El 15 de febrero, las tropas de este ejército de los Andes, este ejército victorioso de San Martín, mandado por San Martín, entra a Santiago, y el Cabildo de Santiago lo que primero propone es que San Martín sea el director supremo. Sin embargo, San Martín tenía órdenes explícitas de Pueyrredón, que era el gobernador de Buenos Aires, para que en Chile hubiera un gobierno de un chileno. Es interesante ese punto de vista de la prudencia que hubo en las relaciones internacionales de entonces. Tenemos que darnos cuenta que aún no estaban totalmente determinados, definido el concepto de las nacionalidades. Durante todos los años de la monarquía éramos todos españoles de América. No teníamos necesidad de pasaporte, por decirlo así, para pasar a las Provincias Unidas del Río de la Plata, Argentina actual, o para pasar al Perú, o para pasar a Colombia. Éramos todos españoles de América, pero de alguna medida existía una idea de otredad, de que éramos distintos de otros, especialmente en este Chile aislado, con pocas relaciones en el mundo, éramos diferentes. En consecuencia, cuando el Cabildo propone que sea San Martín el director supremo, San Martín cede y sugiere que el director supremo sea el comandante de la primera división del Ejército de los Andes, el brigadier Bernardo O'Higgins. Y así O'Higgins asume la condición de director supremo con potestades omnímodas, con el poder total. Esa era la condición en que Bernardo O'Higgins asumió la jefatura del Estado. Eh, Aquí hay una cosa curiosa, porque mientras Bernardo O'Higgins era el jefe de Estado, el ejército que había en Chile era el ejército de los Andes, que era fundamentalmente un ejército rioplatense, un ejército argentino y mayoritariamente cuyano. Eh, Esa a veces es una mala noticia para los chilenos, porque hemos aprendido que ese ejército de los Andes es un ejército binacional. Realmente, si me piden ustedes que hablar de porcentaje, era un ejército en un 85% argentino. De hecho, ninguna unidad del ejército de los Andes, ningún regimiento, era chileno. Los únicos chilenos que mandaron fuerzas importantes fue O'Higgins, que mandó la primera división, la división de vanguardia, muy importante, y Freire, que atravesó los Andes por el Plazo del Planchón para caer en Curicó. El resto de los chilenos estaban subordinados en unidades argentinas.
Dicho sea de paso, yo tengo un tatarabuelo que había peleado durante toda la Patria Vieja, emigra a los Andes, pero vuelve a Chile cruzando los Andes con el Ejército Libertador en el Regimiento 11 al mando de Las Heras. Dado que la fuerza militar que había en Chile era mayoritariamente argentina, una de las cosas que se preocupa a O'Higgins rápidamente es de volver a formar un ejército nacional. Y por eso que tan rápido, una de las primeras medidas que toma fue la de crear una academia militar, la escuela militar que la crea el mismo año 17, 16 de marzo del 17. Fíjense que solo a un mes de haber asumido la Dirección Suprema. Al año siguiente fundará la Academia de Jóvenes Guardiamarinas, la Escuela Naval. Eh, con esto logra haber en Chile dos ejércitos, el ejército de los Andes, fundamentalmente argentino, y el ejército propiamente de Chile. A ese ejército se le llamó Ejército Unido, y el Ejército Unido siguió al mando de San Martín. Es decir, el jefe de Estado, un chileno, tenía a San Martín, a un argentino, como el jefe de la fuerza militar. Eh, no a todos los chilenos les gustó esta condición. No a todos los chilenos les gustó porque veían en San Martín y en parte de la oficialidad argentina cierta soberbia, cierta condición de libertadores, eh, lo que por lo demás no era mentira. Eh, el Ejército Unido fue el que siguió en las campañas de la Patria Nueva, porque el director supremo, aunque había asumido el año 17, recién logra obtener un triunfo casi definitivo en Maipú un año después, el 5 de abril de 1818, la batalla de Maipú. Eh, Esto es largo, pero como tenemos tiempo breve, antes de Maipú había ocurrido una batalla que se llamó Cancha Rayada, llamado también el desastre de Cancha Rayada. Se puso en peligro la libertad de Chile recién conquistada en esa batalla de Cancha Rayada. Eh, Osorio, el mismo Osorio que había estado antes durante la Pacha Vieja, vuelve a ser mandado por el virrey para someter a los chilenos. Eh, Ahí O'Higgins es gravemente herido y las fuerzas, Cancha Rayada es una localidad que hoy día está en Talca mismo, pero estaba en ese tiempo en la periferia de Talca. Logran llegar a Santiago, rearmar el ejército. O'Higgins con fiebre, gravemente herido en un brazo, organiza la resistencia en Santiago y San Martín elige detener la ofensiva de O'Higgins en los llanos de Maipo. ¿Maipo o Maipú? Siempre hay una controversia en eso. El origen de la palabra, al parecer, es Maipo, ¿ah? Y después derivó en Maipú, por un tema de que los argentinos, el idioma eh, nativo, más bien de carácter guaraní, acostumbra a acentuar la última sílaba de las palabras, ¿ah? Por eso es Gualeguaychú, por eso es Paysandú. eh, entonces, el primer parte que mandan a Buenos Aires dando cuenta de la victoria de Maipú se hace mención a Maipú, no a Maipo. Eso es un mero detalle. Bien, con esto prácticamente se afianzó la libertad de Chile en la zona central. Los españoles o los realistas más bien siguieron resistiendo en la zona de Concepción. Concepción, Los Ángeles fueron el área geográfica que más sufrió durante la época de la independencia. Eh, de hecho, fue nombrado Freire gobernador de Concepción y Freire se quejaba amargamente de la poca ayuda que recibía de Santiago por O'Higgins. Bueno, O'Higgins como político, demos una mirada a O'Higgins como político. Eh, Hay que tener en cuenta que O'Higgins durante todo su gobierno estuvo Chile en guerra. O sea, recibe a un país que está en guerra y que continúa en guerra.
Por eso que yo dije que Maipú no era la victoria definitiva. La victoria definitiva, podríamos decir, recién se alcanza el año 1826, cuando ya O'Higgins había ido incluso, porque el 26 se logra la anexión de Chiloé, el último territorio, el último bastión de dominio realista. ¿Cuál fue la principal preocupación del gobierno de O'Higgins? Lograr continuar con el plan de San Martín. Así como el gobierno de Buenos Aires ayudó y financió a formar este ejército de los Andes que dio la libertad a Chile, O'Higgins se preocupa de formar un ejército y una escuadra. Un ejército y una escuadra que va a ser la expedición libertadora del Perú. Ni Buenos Aires ni Chile podían estar tranquilos mientras el dominio español se mantuviera en Lima y en el Perú con toda la potencia que tenía, tanto desde el punto de vista militar como económico. Por eso que era fundamental continuar con el plan y lograr derrotar a los realistas en la propia ciudad virreinal, Lima. Estos desvelos de O'Higgins ocasionaron un tremendo un esfuerzo económico que costó cobrar impuestos a la élite santiaguina y a la élite fundamentalmente santiaguina. Eso fue originando un resentimiento contra O'Higgins paulatino. Eh, Se formó la mayor escuadra que había navegado por el Pacífico, la mayor escuadra, y se importó a un marino británico de gran prestigio, en realidad era un marino escocés, Lord Thomas Cochrane, que era un hombre de un tremendo prestigio y de una capacidad naval extraordinaria. Cochrane toma el mando de la escuadra y al mando del ejército y de la expedición completa va don José de San Martín. San Martín se le impone el grado de capitán general, el mismo grado que tenía O'Higgins, y va con todas las potestades, pero atención, va como un oficial chileno dentro del escalafón de oficiales del ejército de Chile. Eh, la, Toda la expedición y todo ese esfuerzo lo financió el Estado de Chile, completamente. Eh, O'Higgins tenía un pensamiento político bastante liberal. Esto recogido de su estadía en Inglaterra. A diferencia del común de las élites criollas, él tenía un pensamiento bastante tolerante desde el punto de vista religioso. Eh, su religiosidad, si bien era bautizado y era católico, era bastante neutra. Eh, eh, Velaba por la igualdad de los ciudadanos. Por eso que una de las medidas que tomó fue la abolición de los títulos de nobleza y también el término de los mayorazgos. ¿Eh? Los mayorazgos era esta idea de que el hijo mayor de la familia era el heredero único que debía mantener todo el patrimonio familiar. Bueno, eso lo termina porque dice, todos los ciudadanos en Chile son iguales. Eh, Hay una cosa que es muy interesante, que es en primer lugar, es esta condición de igualdad y determina la declaración de la nacionalidad chilena. O sea, ya no se debe hacer más alusión simplemente a la patria, ni seguirnos llamando a españoles de América, sino que nos llamábamos chilenos. Eso lo hace por un decreto. Y algo también muy importante, O'Higgins, antes de Maipú, estando en Concepción, enfrentando este desembarco que manda el virrey desde el Perú, el desembarco de Osorio, eh, él determina una declaración de independencia. Dice, la única manera de ser reconocido como un pueblo libre y soberano por el resto de las naciones del mundo es que declaremos la independencia. Pero junto con eso, le manda esta declaración de independencia a Osorio, que en el fondo le dice, mire, lo que en la patria vieja pudo haber sido una guerra civil,
una guerra entre partidarios de la monarquía y partidarios de la independencia. Pues bien, hoy es una guerra entre dos estados. El estado que marca la corona del española y este nuevo estado de Chile, pues somos una nación soberana. Eh, O'Higgins, este pensamiento liberal lo trasluce en varios aspectos, ¿ah? Creación de cementerios, autoriza que los extranjeros y los no católicos, los protestantes, tengan derecho a tener sus cementerios propios. Todo esto le va originando serias diferencias o rechazos por parte de la élite tradicional chilena. Y esto finalmente va a tener consecuencias graves en su gobierno. Bueno, teníamos a la escuadra navegando, la escuadra Libertadora, San Martín al mando de la escuadra. San Martín, no vamos a dar detalles de su campaña en el Perú, pero logra declarar la independencia del Perú, ¿ah? Gracias a este esfuerzo de Chile. Aquí hay dos circunstancias que a mí siempre me llaman la atención. Así como los chilenos de hoy hacemos un escaso reconocimiento a la figura de San Martín y al esfuerzo de Buenos Aires por la libertad de Chile, los peruanos, según he leído y según me ha constatado, también hacen, los peruanos de hoy, hacen escaso reconocimiento a este esfuerzo enorme de O'Higgins y de Chile por formar esta expedición que finalmente da, no diré dar la libertad, porque la libertad del Perú finalmente se obtiene con Bolívar, ¿cierto? Pero sí la declaración de independencia, incluso el diseño de la bandera del Perú actual es obra de San Martín. San Martín, general del ejército de Chile. Son cuestiones de la historia que a veces son soslayadas. Eh, O'Higgins, que tenía potestades supremas, él mismo se impone limitaciones a su poder. Eh, a poco tiempo de asumido, eh, promulga una constitución, la constitución de 1818. En la época de Carrera, en la Patria Vieja, había habido un par de ensayos constitucionales, pero la primera constitución propiamente tal es Estado Higgins del año 18, donde pone algunos trabas a su propio poder y él mismo designa a un Senado que no es elegido, pero designa a un Senado. Luego, el año 22, 1822, 4 años después, otra vez mejora esta constitución y promulga una constitución, pero aquí se abren graves sospechas sobre la ambición de O'Higgins de perpetuarse en el poder, porque esta última constitución daba a O'Higgins la potestad de gobernar por otros 6 años e incluso hasta 10 años más. Esto lo origina malquerencia. Eh, Les hablaba yo de la situación difícil que vivía Concepción y el gobernador de Concepción, que era Freire, quienes continuaban en lucha contra los montoneros y guerrillas españolas, en buena medida apoyadas por varios caciques, loncos, araucanos, loncos mapuches, que eran, durante la guerra, fueron no totalmente, pero en su mayoría partidarios de la monarquía. Fíjense que nuestros mapuches fueron más partidarios de la monarquía que de esta idea nueva de independencia y de república. Y tenía un sentido muy lógico. Ellos, durante todo el tiempo de la monarquía, a pesar de la guerra de Arauco, habían logrado finalmente establecer una relación bastante civilizada. eh, los mapuches del Biobío al sur y la corona del Biobío al norte. ¿Mm? Eh, entonces, la monarquía a ellos les daba algún grado de certeza. Eh, este avenimiento de este nuevo gobierno tan extraño solo les producía incertidumbre. Bueno, la Constitución del 23, esta posibilidad de que O'Higgins se perpetuara por mucho tiempo en el poder.
sumado a estas medidas antipáticas para la élite chilena, especialmente lo referido al término de los títulos de nobleza, los mayorazgos, etcétera, más la condición desmedrada en que se encontraba la provincia de Concepción, ejercen una fuerte presión sobre O'Higgins. Y el año 23, en el año 23, 1823, O'Higgins es invitado a un cabildo abierto. Al principio se resiste a asistir, pero el cabildo abierto fue en realidad una encerrona donde se le reprochan todos los actos de su gobierno y esta pretensión de perpetuidad o de alargamiento de su poder y definitivamente se le pide que renuncie a su cargo. Las fuerzas de Freire, las fuerzas militares de Freire, habían rodeado Santiago en una intención claramente de derribar al gobierno de Higgins. Dense cuenta que las fuerzas del sur eran las fuerzas militares mejores porque estaban en guerra, y O'Higgins aún contaba con la lealtad de su guardia y las fuerzas militares que había en Santiago. Pero en un acto muy notable y que solo enaltece a O'Higgins, O'Higgins determina que él debe dejar el poder y en consecuencia renuncia a su cargo, eh, y decide que debe abandonar Chile. Primero piensa irse a Irlanda, donde estaban sus ancestros O'Higgins, pero después resuelve quedarse finalmente en el Perú. Freire lo somete a un juicio de residencia. Juicio de residencia era un proceso que se seguía a un gobernante que dejaba su cargo. Que esto venía de la herencia de la monarquía española. Finalmente sale absuelto de esta condición. Fíjense que O'Higgins, después de haber sido un rico hacendado, un rico hacendado en Los Ángeles, de haber tenido las mayores fortunas de Chile, prácticamente queda en la más absoluta pobreza e indefensión, y se embarca hacia el Perú. Quiero leerles un trozo, perdón, de su despedida de Chile que me parece muy emotivo. Solo un trozo. Dice O'Higgins en nuestra proclama: compatriotas, les dice, ya no puedo abrazaros en mi despedida. Permitid que os hable por última vez. Con el corazón angustiado y la voz trémula, os doy este último adiós. El sentimiento con que me separo de vosotros solo es comparable a mi gratitud. Sea cual fuere el lugar a donde llegue, allí estoy con vosotros y con mi cara patria, con mi querida patria. Siempre soy súbdito de ella y vuestro conciudadano. Quiera el cielo haceros felices, amantes del orden y obsecuentes al que os dirige, obedientes al que os dirige. Después se dirige a su ejército y le dice: virtuoso ejército, compañeros de armas, llevo conmigo la dulce memoria de nuestros triunfos y me serán siempre gratos los que la patria espera de vosotros para consolidar su independencia. En el Callao es recibido con todo tipo de consideraciones. Los peruanos de entonces sí reconocen la enorme gestión de Higgins para obtener la libertad del Perú. Le conceden en gratificación a sus esfuerzos dos haciendas, Montalbán y Cuiva, que le permitirán vivir en el Perú, tener un ingreso económico. Chile le niega todo sueldo o toda jubilación, nunca más le llegará algún sueldo desde Chile. Él hace un par de intentos de volver a Chile, pero en Chile gobernaba Prieto, pero el ministro Portales, eh, tal vez con sabiduría, se resiste absolutamente a que O'Higgins vuelva. El regreso de O'Higgins iba a ser una causa de desorden. Acuérdense que Portales, lo que primaba en Portales era el sentido de la estabilidad, ¿ah? Y mientras el resto de las nuevas repúblicas hispanoamericanas se sucedían las azonadas, los golpes de Estado, los caudillismos, en Chile una vez asumido el gobierno de Prieto, con Portales como ministro,
esto después de la batalla de Lircay, se desenvuelve Chile de manera notable, con una estabilidad que, bueno, perdura durante gran parte de lo que fue la Constitución de 1833. Dejamos a O'Higgins en el Perú. eh, Aún la independencia del Perú no estaba lograda plenamente. Recuerden ustedes que Bolívar es el que culmina la obra de San Martín, y la independencia se logra después de las batallas de Junín y Ayacucho. En esa oportunidad, O'Higgins, con esta tremenda vocación militar, le ofrece a San Martín, perdón, a Bolívar, cualquier puesto de combate donde él pueda colaborar. Bolívar al principio asiente y le dice que sería muy honrado contar con su concurso, pero posteriormente evita la participación de O'Higgins. ¿Ah? Yo creo que Bolívar no quería a ni a ningún otro militar que de alguna manera pudiera hacerle sombra. Bueno, durante estos años no recibe mayor reconocimiento de Chile hasta que Chile se ve envuelto en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. ¿Se acuerdan ustedes? Del año 1836, el general Bulnes obtiene la victoria final en Yungay, logra unir al Perú contra estos propósitos de Santa Cruz, este boliviano que pretendía hacer esta especie de unidad. En el fondo lo que pretendía Santa Cruz era resucitar el antiguo incanato, ¿ah? El antiguo Tihuantinsuyo, o sea, todo el imperio inca. Y al hacer eso, lo que lograba tal vez de alguna manera era involucrar a Chile. Por eso que Chile se ve envuelto en esta guerra contra la Confederación. Pero lo importante de esto es que Bulnes, una vez obtenido el triunfo de Yungay, visita a O'Higgins. No solamente lo visita, sino los cronistas dicen que forma una unidad militar y le rinde honores a O'Higgins. Fíjense ustedes que esto ocurrido más de 12, 14 años después de este autoexilio de Bernardo O'Higgins. Eh, el mismo Bulnes será después el que patrocinará finalmente el regreso de Higgins, el regreso que nunca ocurrirá, entre otras cosas porque Higgins cae gravemente enfermo, intenta un par de veces el regreso, no lo puede hacer y había muerto su madre. Para él ese fue un golpe enorme, la muerte de su madre, y O'Higgins finalmente muere en Lima, en su casa de calle Espaderos. eh, Vestido con el hábito franciscano. Él pide que lo amortajen con el hábito franciscano, el mismo hábito que habían usado sus profesores en aquel colegio de Chillán. ¿Se acuerdan? El colegio franciscano. Él siempre guardó ese recuerdo y tenía un cargo en la orden franciscano, me parece que era tercer hermano, algo por el estilo. Así que es enterrado en Lima con todos los honores y con todo el sentimiento de la nación peruana, hasta que finalmente, varios años después, su cuerpo logra ser repatriado y enterrado en Chile. Su muerte fue el 24 de octubre de 1842. Había pasado 19 años en el Perú. Eh, A mi juicio, este es un personaje notable por toda su historia de vida, que es conmovedora, es realmente fruto de un personaje como para hacer una película de él. Yo creo que toda su etapa de niñez, la soledad de su niñez, dense cuenta ustedes de Chillán a Talca, de Talca otra vez a Chillán, de Chillán a Lima, de Lima a Cádiz, de Cádiz a Londres. Todo esto mientras transcurrían entre sus 9 y 19 años. Eh, eh, yo creo que cualquier niño de nuestra época, tal vez alguno de nuestros hijos o nietos, con todo esto que vivió Higgins, al menos tendría déficit atencional, ¿cierto? Por lo menos. Sin embargo, la fuerza de Higgins para sobreponerse, a mi juicio, es extraordinaria. Eh, de todos los legados que nos dejó O'Higgins durante su gobierno de 6 años, eh, tal vez el más simbólico, el más interesante, el que más nos llega hasta el día de hoy, es nuestra actual bandera.
la creación de la bandera nacional es parte del gobierno de Higgins. Ese tricolor nos viene desde esa época. Eh, Ese tricolor fue prácticamente inaugurado en la batalla de Maipú. Bueno, yo creo que ya estoy bastante pasado el tiempo. Les agradezco mucho la atención y la paciencia. No sé si tenemos tiempo para algunas preguntas o para conversar. Encantado, lo podemos hacer.